Hola, muy buenas noches. Soy Susana Valdez Levi y esto es La Nocturna. Para esta noche hemos elegido un tema en el que realmente tendríamos que poner muchísima atención de principio a fin, y se lo digo porque es algo que tenemos que aprender todos juntos sobre la marcha y contrarreloj. Y me refiero a lo que viene el 1 de junio próximo, la elección judicial. Por eso el título elegido para este programa es La elección judicial, una votación diferente. Para eso está con nosotros ni más ni menos que la presidenta del Consejo de la Junta Local del INE, Olga Alicia Castro, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Alicia, muchas gracias, de verdad, por compartir con nosotros esta información que es de vital importancia. Y por parte de casa, Alejandro Silva, con el análisis y también con la formulación de las preguntas pertinentes para tratar de abarcar al máximo posible este tema que se antoja complicado, Alex. ¿Cómo demasiado estás? complicado, demasiadas expectativas y pueden ser fallidas. Es lo que percibo yo. Exactamente, y esa posibilidad de riesgo que es inevitable, es ineludible, tenemos que verlo también como parte del proceso de un aprendizaje nacional, Alejandro. Pero me gustaría mucho que ahora que contamos con la presencia de Olga Alicia Castro, pudieras tú abrir el tema para entrarle a qué es lo que nos vamos a enfrentar los mexicanos este 1 de junio. Pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Creo que la duda vuela por todas las redacciones, sí, por gente interesada en lo que va a ocurrir después de la elección, gente que pudo haber estado de acuerdo con el cambio, ¿no?, que se hizo, y gente que no está de acuerdo con el cambio, punto. Pero la duda es qué tanta gente va a participar. ¿Ya lo han medido? ¿Cuáles son las expectativas del INE en la nacional y de aquí en Nuevo León? Bueno, nosotros tenemos antecedentes que es en lo que nos podemos basar. En los procesos electorales ordinarios, es decir, incluso en esta elección de 2024, donde elegimos la presidencia de la República, pues vota a nivel nacional un poco más del 60%, en Nuevo León ronda el 50-52%, que son los antecedentes de votación, y tuvimos otros ejercicios inéditos en los pasados años, es decir, un ejercicio que nunca habíamos hecho las y los mexicanos y que nos pudieran también dar un indicador, que es la revocación de mandato. El 10 de abril del 2001 fue. Y la consulta popular en 2021, la consulta popular en 2022, sí, la revocación de mandato, y ahí en promedio de participación nacional fue el 20%. Pero una boleta y era muy simple de contestar sí o no, marcar un sí o un no. Era muy sencillo hacerlo. Hoy estamos conscientes de la diferencia muy significativa que hay en la forma de votar. Son 6 boletas federales que vamos a recibir, que lo máximo que hemos recibido son 3, y con un número importantísimo de candidaturas, es decir, una persona en Nuevo León recibirá en la casilla 6 boletas y elegirá 32 personas distribuidos en esas 6 boletas, para lo cual tiene que revisar un universo de 269 candidaturas para poder hacer su selección de 32 personas para los diferentes cargos. Son 6 tipos de cargos, por eso reciben 6 boletas. Estamos hablando de, bueno, ya aquí me voló la cabeza tanta información, sinceramente. Digo, obviamente uno que está en estas áreas, Susana, usted y yo, sí, bueno, usted pues, es la autoridad responsable, pero uno que está fuera de la autoridad responsable, que le interesan estos temas, que está, digamos, obligado por responsabilidad profesional a hablar de los temas y enterarse, no lo estoy. Exactamente. Y ahora que me vuela la cabeza con esas cantidad de personas que tengo que al menos saber que existen. Así es. ¿Cómo lo busco? ¿Cómo los conozco? Es el tema, lo que dice Alejandro, es que entendemos, ¿verdad?, porque hasta lo dice el refrán, que la justicia debe ser ciega, pero la democracia no. La democracia tiene que tener los ojos muy abiertos. Ahora, lo que te quiero comentar, Olga, y basándome en lo que dice Alejandro, es que entendemos, eso sí lo tenemos claro, tanto en el ámbito periodístico como a lo mejor el ciudadano en general, que el cambio y la depuración del Poder Judicial es inminente, es necesario, quitarle esa aura de digamos, enviciamiento, ¿no?, que ha tenido. Pero el proceso de la elección popular no puede ser toda la solución, es parte
de la solución. Sí. Es democráticamente decir, el poder lo tiene el pueblo. Y con eso el pueblo tiene derecho a pedirte cuentas, a que des cuentas, a que no te eternices en el cargo, a que no hagas de tu cargo un puesto heredable, a que evites el nepotismo. Es más, la gente ya te va a poder pedir a que ya no hagas todo en lo oscurito. ¿Por qué en este caso del Poder Judicial tiene que ser distinto el proceso de votación a cómo se hace normalmente para elegir personas del Ejecutivo o del Legislativo? ¿A qué te refieres con la votación? ¿Al conteo o a la campaña? A la todo logística, el proceso, ¿cómo te puedo decir? A la logística de la votación, desde el diseño de las boletas, desde la forma en que uno tiene que ir a hacer el proceso. ¿Por qué tan distinto como cuando votamos por alguien del Ejecutivo o alguien del Legislativo? Me parece que simplemente por la propia conformación del Poder Judicial de la Federación. Cuando se hace la reforma se nos ordena, incluso se nos dice qué tipo de cargos son los que se van a elegir. Y ahí, pues les decía, hay 6 niveles diferentes de cargo y números diferentes de personas que integran cada órgano. La reforma ordenó, incluso, también para ponerlo en perspectiva, no se va a elegir a la totalidad de los integrantes del Poder Judicial. No, la reforma ordenó que fuera la mitad de los cargos de magistrados de circuito y jueces de distrito, es decir, van a ser en total, en el ámbito nacional vamos a elegir 881, pero en muchos de los casos es solo la mitad. Entonces ese gran número de cargos es la primera diferencia. En el Ejecutivo es un solo cargo el que elegimos, Presidencia de la República, nada más. Y eso es muy fácil manifestarlo o plasmarlo en una boleta, de tal forma que nosotros habituados en nuestro país a solo marcar, hacer una marca en una boleta con dimensiones muy adecuadas, pero que tiene logotipos de partidos que hemos tenido oportunidad de conocer de forma muy permanente, de forma tal que las personas que se están postulando son personas que ya hemos conocido en un cargo diferente, pero que hicieron mucha campaña. Exactamente, es decir, pero hay financiamiento público, hay financiamiento privado. Hoy la reforma, es decir, yo creo que esta es la primera implementación, se tomó una decisión por las personas que estaban en posibilidad de decidirlo, es decir, el Poder Legislativo y las fuerzas mayoritarias, y así determinaron que se hiciera. Creo que en el camino, en su implementación, hay una valoración muy importante que se debe hacer por lo pronto. ¿Por qué las boletas son diferentes? Porque los partidos no están postulando. Una primera anotación. Las personas solas que han decidido postularse seguramente ya están en el ámbito judicial, pero no son personas públicas, es decir, que permanentemente tengan la necesidad de visualizar su función. Entonces, y las reglas es que tienen 60 días, es decir, únicamente desde el 30 de marzo tenían la posibilidad de estarse promocionando, pero sin recurso público y sin la posibilidad de que recurso privado les pueda llegar. También con prohibiciones muy expresas de no contratar radio y televisión, de no contratar redes sociales para amplificar su difusión, solamente con redes de colaboración de familiares y amigos y con un tope de gastos, pero que son gastos personales, que de ninguna manera se equipara a lo que puede gastar una persona o un partido para una campaña. Entonces, de ahí vienen las grandes diferencias. Así es. Yo veo... no mucha información, pero veo ahorita, creo concentrarme más bien dicho en esta elección que nunca habíamos hecho, que nos tuvo que cambiar la boleta, que no están los partidos, que no puedes gastar, o sea, hacer campaña como lo estábamos acostumbrados. La meta sigue siendo 20% de la participación comparado con el ejercicio de la revocación de mandato. Digamos que para nosotros la meta siempre es el 100%. Lo que mencioné fue los antecedentes que tenemos un poquito para darnos alguna idea, pero no, pues estaríamos esperando mucha mayor participación a esa, porque lo que mencioné de bajas participaciones, consulta, eran ejercicios no vinculantes. Este caso es una elección en toda la extensión de la palabra. Significa que las personas que ganen, así sea
con baja o muy alta votación, ellos van a ejercer los cargos y los más importantes del país, ¿no? En el caso de hablando del Poder Judicial, Suprema Corte de Justicia de la Nación se renueva en su totalidad, es decir, vamos a tener 9 personas que salgan de este proceso de elección y ellos son los que van a ejercer el cargo en los próximos 9 años y que van a tomar las principales decisiones hablando de controversias, de impugnaciones a leyes, de modificaciones a la Constitución, o sea, su labor es fundamental para nuestro país y van a salir en esta elección. Quisiéramos nosotros llegar a través de los medios, con el apoyo de los medios, a la conciencia de todas las y los electores de que es indispensable su participación. Sí. Ahora, hablabas de los 2 ejercicios anteriores no vinculantes, estuvieron expuestos a cualquier cantidad de contracampaña, es decir, había mucha gente que hablaba de no vayan, mientras había quienes fomentaban la participación como la mejor manera de expresar la voluntad popular, había quienes decían no te prestes a ese juego. Sí, lo mismo puede estar sucediendo ahora, pero sin embargo con una consecuencia mucho más grave, Olga, porque aquí sí es vinculante. Aquí sí se está definiendo algo que no es nada más una opinión, sino es una decisión. Y al ponerlo bajo esa óptica, el cuidar la validez del proceso es para ustedes en el INE una carga pesada. Es un gran reto, sin duda alguna. Me parece que nos han puesto a prueba en muchos sentidos, porque el INE le toca hacer operativo la decisión que está tomada por un Poder Legislativo y que está en uso de esas facultades que tiene el Poder Legislativo. Pero nos mandan a instrumentar esa ley y es diferente, y por supuesto que nos encontramos a las opiniones que precedió el debate, es decir, estas opiniones no son nuevas porque antes, cuando se estaba discutiendo la ley, hubieron muchas voces, incluso no somos ajenos a la propia oposición dentro del Poder Legislativo, ¿no? Muchas de las personas interpusieron amparos o los recursos que tenían a su alcance para poder detener o incluso buscar una gradualidad a la implementación de la ley. Algunos hablaron de la posibilidad, bueno, que fueran los cargos máximos, pero no de jueces, es decir, hubo una discusión muy amplia. Y nos toca a nosotros en el INE, una vez ya tomada la decisión, hacer operativo esto. Fíjate que cuando se determina el modelo de la boleta se ensayaron muchas formas posibles, pero sin embargo lo que sí decía muy claro, tiene que estar el nombre completo y la posibilidad era que se escribiera el nombre completo. Y el INE, buscando la forma más sencilla, pues bueno, determinó, vamos a vincular un número a la candidatura, de tal forma que la persona haga era escribir un número, que se nos hacía lo más sencillo, porque también en una boleta con 64 candidaturas, pedir que hicieran una marca nos implicaba también el riesgo de que la marca pudiera atravesar varios nombres, que la marca pudiera confundirse y que pues los votos se anularan. Oye, aún así, ¿no? Pues un número... Pues hay quien describe el 4 como el 9 y el 7 como el 4. El margen de error. El 5 como el 3, ¿no? Sí, somos conscientes de esas, a ver, incluso las personas que no saben leer y escribir, también. O sea, el margen hay de error ciertos, en todos los universos posibles, no podíamos abarcar el 100%, es una boleta que sí era accesible para el 100% de los electores. Vamos a ir a una pausa breve y regresamos, vamos a seguir escudriñando este tema, cuál sería el margen de error y cuántas razones podrían presentarse que anularan una boleta en particular, de los que sí vayan a votar o los que ojalá sean muchos, pero aparte de esos muchos tendremos que hacerlo bien. Así que no se vaya, regresamos, esto es La Nocturna, estamos hablando de la elección judicial, una votación diferente. Estamos de regreso. En el país hay 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Digamos que es el tripié que sostiene nuestra nación, nuestra forma de vivir, nuestra vida política, cívica, social, jurídica y demás. Entonces,
ahora es uno de esos 3 pies, que es el del Poder Judicial, lo tenemos a menos de un mes de distancia para ejercer un voto sin precedente, con una logística completamente distinta, con un margen de riesgo que ahorita ya veremos a cómo nos toca. Y que el margen de error también puede incluso llevar a la anulación de muchísimas boletas. Tendríamos que aprender a hacerlo bien. Alejandro, le preguntabas hace ratito precisamente de eso, ¿no? Que hablábamos de, quién sabe, yo lo tenía en mente y está mal, ¿no? Que no tenga en mente la gente que no sabe leer y escribir y que lo haya planteado. Pero bueno, el simple hecho de notar un número, ¿no? Sí. Como ya lo decía, ¿cuál es? Yo me imagino que si, pues, las famosas capacitaciones para elecciones tradicionales donde se explicaba qué voto es válido, qué no es válido y que ya ha sido incluso hasta hay jurisprudencia, ¿no? Electoral para saber qué voto es válido o no. En este caso no quiero imaginarme el tamaño de las cartulinas de capacitación o de la presentación en PowerPoint o en lo que sea, ¿no? Que de cantidad de opciones para que salga, el voto sea nulo, ¿no? Fíjate que justo esa es una de las decisiones más complejas que se han tomado en el instituto. A ver, una vez el modelo de la boleta, que ya platicamos de él, ahora ¿cuándo o cómo determinar la validez y nulidad de un voto? Por ejemplo. Y ahora, ¿quién va a contar esos votos? Ese es el primer tema. Qué ahorita complicado. que me decías, la complejidad para el ciudadano en la casilla para contabilizar esos votos era de tal naturaleza que el instituto ha determinado que no se cuenten en la casilla. A ver, es decir, se van a contar cuántas boletas recibieron en la casilla, de qué tipo, es decir, por tipo de elección, y van a dejar un cartel publicando estos resultados en cada casilla como normalmente lo hacemos. Pero no se van a contabilizar voto por voto, es decir, qué candidatura recibió cuántos votos. No lo van a hacer porque en los cálculos que se hizo en el instituto, con las revisiones, los ensayos que se hicieron, no era posible que concluyeran ni siquiera el día siguiente con esta contabilidad. Entonces, materialmente, el funcionario de casilla está imposibilitado para hacerlo. Lo que hoy le pedimos es que reciba el voto, lo cuente cuántas boletas y que nos haga la entrega para que en el INE lo contabilicemos, ahora sí, y nosotros estamos calculando con una fuerza operativa en cada distrito de los 300 que tenemos en el país, de alrededor de 200 personas, 10 días para hacer este cómputo. 10 días. 10 días vamos a tardar en hacer este cómputo. Y fíjate, además sabemos que es una nueva forma de votar, por eso nunca en este país habíamos tenido que implementar una forma de enseñar a la gente a votar. Hoy tenemos una plataforma que se llama Practica tu Voto, que ahí la gente va a ver las boletas, va a ver los colores, va a ver los recuadros y puede más o menos habituarse a este ejercicio de voto para enseñarles a votar. Ajá. Y luego ahora, ¿cómo determinar la nulidad o validez de un voto? A ver, hoy es diferente el paradigma de una boleta, un voto. Es una boleta, muchos votos. Sí, claro. 9 votos, 5 votos, 2 votos, depende la elección de qué se trata. Pero una boleta puede contener votos válidos y votos nulos. Claro. ¿Sí? Porque en la misma boleta. Por el mismo cargo. Es que es lógico. Pues exacto. Están todos amontonados ahí. 9. Nada más la de Suprema Corte son 9. Imagínate que no marquen los 9. Exactamente. Marquen nada más hombres o marquen nada más mujeres. Sí. Van a ser válidos. Sí, pero si no marcas hombres, son nulos, ¿verdad? Algunos van a ser válidos, otros no. Exactamente. En una misma boleta. En una misma boleta. Incluso hoy vamos a tener, para que no nos sorprenda, porque vamos a publicar todas las actas, en el acta estamos considerando un espacio para contar los recuadros en blanco. Porque va a haber cuadrito por cada elección que tengas que hacer, pero si uno lo dejan en blanco no significa que los otros no valgan. No, claro. Lo que sí es que tenemos que contar cuántos llegaron en blanco para que sepan, por si hay menos votos de los que pudieran parecer, entonces no hay una impugnación por ese lado. Exactamente. O vamos, la suspicacia, porque la impugnación no puede proceder, ya está reglamentado. Exactamente, pero entonces tratamos de que una boleta, así sea un recuadro que se entienda el número claramente, sea válido. Entonces ya la anulación va a ser de verdad muy excepcional, porque estamos buscando que en esta nueva forma de ejercer el voto, pues el ciudadano que sí hizo el esfuerzo
y acudió a la casilla pueda manifestar su voluntad y nosotros respetarla al máximo. ¿Con qué tipo de instrumento de escritura se basa? Porque pues en las otras elecciones es un crayón, ¿no? Que le da la tacha. Como un especial. Hoy les vamos a dar una pluma. Pluma, no es lápiz que lo puedan borrar. No. Compras en cualquier papelería. Sí, plumas normales. Oye, Olga, obviamente estoy viendo, y seguro Alejandro coincidirá con que el conteo bajo este esquema es, no sé, a la N potencia, sí, complicado también, pero dado que no hay partidos de por medio, dado que es una situación de que va a tomar 10 días el que se pueda dar a conocer el resultado, ¿va a haber observadores que garanticen el conteo, sobre todo, no tanto el conteo, la limpieza del proceso, lo que ocurre en la casilla, que las boletas efectivamente las que se votaron sean las que lleguen a las instalaciones de línea? Porque al no haber partidos, no hay un interés político particular de algún grupo que diga, yo quiero estar de observador y vigilando que el proceso sea y se cumpla de manera limpia. ¿Quién va a ser el observador en este caso? Y si lo habrá en un momento dado, alguien que represente los intereses del candidato durante el proceso. De hecho, sí los hay. El primer gran, digamos que elemento de fortaleza y de certidumbre es los funcionarios de casilla, que son ciudadanos de la misma sección, es decir, nuestros vecinos, ¿no? Eso no cambió. Eso no cambió. De hecho, agradezco a todas las personas que ya nos han aceptado el nombramiento para ser funcionarios de casilla y en este momento se están capacitando. ¿100%? 100%. 100% van a ser personas de la sección y obviamente libres de cualquier interés partidista, ¿no? Y además observadores. Justo me parece que por lo inédito de esta elección tenemos un interés muy particular de personas siendo observadores electorales. Y tenemos unas cifras muy inéditas, es decir, no las habíamos tenido en ningún otro proceso electoral de participación como observadores electorales. Por ejemplo, nosotros aquí en Nuevo León tuvimos, que ya cerramos la etapa de solicitar ser observador, tuvimos más de 11,000 personas solicitantes, cuando en otros procesos, más que en otros procesos hemos tenido más hasta 2,000. Sí. Y hoy tenemos 11,000 ya acreditados, es decir, que cumplieron todos los requisitos, revisamos sus antecedentes, porque no pueden ser militantes de partido, no pueden ser representantes de partido, no pueden ser servidores públicos que apoyen programas sociales. Entonces, haciendo nosotros esa revisión, cruces de datos, pues llevamos ya aprobados más de 5,000. Y todavía nos falta las últimas revisiones, que son los últimos que se inscribieron, y podríamos llegar, creo que entre 6,000 y 7,000 observadores solo para Nuevo León. Aunque estemos a menos de 20 días del día de la elección. Ahora, ¿los candidatos tienen representante en el conteo? No tienen representaciones. Esa figura, que sí la tienen los partidos políticos, los partidos tienen la posibilidad de representarse en nuestros consejos, es decir, cada momento, cada etapa, nosotros nos están revisando. En las casillas también, en los cómputos también. En este caso, las candidaturas no tienen esa potestad de tener representaciones. Creo que es una de las cosas que habrá que revisar en la próxima implementación. Claro, vamos a ir aprendiendo. Sí. Evidentemente en esto estamos neófitos todos, ¿no? Pero en el caso de esta elección en particular, decías que puede haber cosas que nulifiquen ciertos votos en una Así no hemos boleta. hablado de cuáles serían. Pero no en todos. ¿Cuáles serían las causas por las que se nulificarían algunos votos dentro de la misma boleta? ¿Y cuáles serían los posibles motivos por los que esta elección o este proceso electoral en particular pudiera anularse también? Bueno, un ejemplo que pudiera ser muy claro es que anotaran, escribieran algún nombre de una persona que no es candidata, ¿sí? Que antes sí tenemos en las otras elecciones la posibilidad de votar por candidatos no registrados, en este caso no. Si eso hacen, toda la boleta se anula. Si ponen, por ejemplo, algunos sobrenombres, que eso también en algún momento fue común, que las personas pusieran voto por, pero un sobrenombre identificado, ¿no?, en la boleta, y era válido, en este caso no. Si ponen sobrenombres o nombres de candidatos no registrados, si solo tachan toda la boleta, ese claramente será un voto nulo, o si escriben números y sobreescriben de tal forma que sea ilegible, que no le entendamos, pues también se anula.
Sí. Cuando dices nombre completo, estás hablando de nombre con los 2 apellidos. No, puede ser incluso un nombre y un apellido. Si, por ejemplo, pusieran un nombre y un apellido y esa persona sí es candidata en esa boleta, sí lo daríamos por válido. Ah, muy bien. Sí. Vamos a ir a una pausa y regresamos con un tercer bloque. Seguimos tratando de comprender, sobre todo la magnitud del reto que cae sobre los hombros de todos nosotros los mexicanos en este ejercicio donde la democracia nos dice, ¿quieres tener el poder? Hay que hacerlo de esta manera. O sea, el aprender a ser democráticos no es tan fácil. Volvemos. Estamos a escasos 20 días de que se nos venga ya la fecha, ¿no? Porque así como dicen, no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue. Y el 1 de junio está muy cerca ya. Como le decíamos en un principio, es una cuestión en donde vamos contrarreloj y a marchas forzadas para llevar a cabo un proceso de alta responsabilidad y sin precedente. Entonces, Alejandro, ¿cómo te gustaría explorar este tema en este tercer bloque? Bueno, ya me queda claro que va a ser complicado votar, ¿no? Eso ya no hay duda, ¿no? Desde el diseño de la boleta de cuál es el que deja fuera menos ítems o menos consideraciones, hasta el proceso mismo. ¿Perciben que eso está alejando al votante ciudadano del proceso? ¿Qué tanto puede desmotivar la participación? Yo creo que en general teníamos claro que nosotros éramos los primeros que teníamos que informar de la elección. En febrero tuvimos nosotros el primer proceso de insaculación de las personas para ser funcionarios de casilla y eso implicó tocar puertas y explicarles que había una elección, porque no tenían la información de que había una elección y decían, bueno, ¿y qué va a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y bueno, afortunadamente conseguimos el número de personas suficiente, pero sí hemos sido muy cuesta arriba respecto de esta posibilidad de llegar a toda la ciudadanía para informarle que hay una elección, que hay personas candidatos, que hay una nueva forma de votar y que pues también necesitamos la participación de la ciudadanía, porque es imposible que en un cartel, que en un spot, que en un Twitter, es decir, en todas las vías de comunicación que tenemos, le demos toda la información que se necesita. Como ustedes ya pudieron advertir, es mucha y es muy complejo. Entonces necesitamos que la ciudadanía también ponga un poco de su parte y que acuda a las instancias donde tenemos almacenada esta información, como por ejemplo que haga uso de la plataforma Conóceles, que ahí contiene toda la información de todos los candidatos, su foto, su correo, sus propuestas, su trayectoria, dónde estudió, dónde nació, qué ha hecho, dónde ha trabajado y todo lo que, los datos curriculares de la persona. ¿Por qué esa información que está en la página está circunscrita únicamente a esa plataforma y esa misma información está con candados para no poderse difundir a través de medios de comunicación u otras plataformas en las redes sociales, por ejemplo? ¿Por qué tantos candados a la difusión de dar a conocer esos perfiles? No, para mí no me parece que existan candados para su difusión. En el caso nuestro es un repositorio donde pudimos concentrar toda la información y de hecho le tuvimos que hacer un acuerdo, sí obligatorio, para que toda persona que se registrara como candidata y candidato vaciara ahí la información, la cargara, porque de otra forma podríamos tener información dispersa en N cantidad de formas, de métodos, y eso es un principio, digamos, que le da igualdad a todas las personas candidatas. Tienes el mismo diseño, el mismo espacio, las mismas posibilidades de colocar cantidad de información, etcétera. Entonces incluso se puso la regla de qué podía poner. Para que justo haya igualdad en esta parte. Y con eso evitas que haya quien por detrás del agua o tras bambalina les pase dinero para pagar una propaganda por otros medios. Tiene que ver también con las condiciones de equidad que se le da a las personas candidatas, ¿no? Ahora,
Okay. Creo que Susana se refería más que los candados como tales a las restricciones, ¿no? De acceder a medios de comunicación apagados. Bueno, obviamente. para las candidaturas, tienes toda la razón. Es, digamos que una de las partes que decíamos que es un reto para la propia persona candidata, que, a ver, pasa muchos filtros, demostrar que es licenciado en Derecho, demostrar que sacó tanto promedio en su carrera, etcétera. Y luego, al momento de querer promocionar, pues están las prohibiciones que se pusieron en la ley. No puedes recibir financiamiento público, no puedes contratar tiempos, a ver, ni siquiera como para ampliar su posibilidad de difusión en las redes sociales, no lo puede hacer. Entonces, esas son limitaciones que la propia ley le impuso a las personas candidatas, y yo creo que tratándose de un primer ejercicio nos queda muy claro que no es posible que la ciudadanía los conozca en 30 días con esas limitaciones, y que es necesario revalorar estas reglas. Después de la elección, en todos esos aprendizajes, ¿habrá una posibilidad de que el INE proponga una reforma en todos esos sentidos? Fíjate que tradicionalmente el instituto hace un análisis después de cada elección, y le hemos llamado tradicionalmente así, hace un libro blanco donde le entrega al Poder Legislativo, las cámaras de diputados y de senadores, la experiencia del proceso, es decir, donde nosotros advertimos ciertas posibilidades. Los pros y contras, exactamente, áreas de oportunidad, así es. Como le dicen ahora, a donde la regamos. Exactamente, sí, porque creo que en ocasiones pues las decisiones con poco tiempo, a ver, este ejercicio modelo de boleta es lo que imaginamos, pero no nos dio tiempo para hacer pilotajes, ¿no? Que no hubo la posibilidad de hacerlo, y a lo mejor con más tiempo podemos decir cuáles posibles errores, exactamente, fallas, porque cuando puedes probar un modelo, ya tienes la respuesta del ciudadano, decir, bueno, sí me es fácil, no me es fácil, o podría ser de otra manera. Es decir, creo que el tiempo nos jugó un poco en contra, se está haciendo lo que la ley señala, y también las posibilidades operativas y financieras que tenemos, pero indudablemente tenemos que hacer ese ejercicio de decirle al legislador cómo nos fue, y ojalá sean tomadas en consideración estos análisis para la siguiente elección, que está muy cerca, en el 27. En el 27, otra vez pero muy habrá diferente. elecciones. Pero fíjate la del que 27 es de ejecutivos. No me la quiero imaginar todavía. Pero, es intermedia, pero federal. No es como es intermedia federal. A ver, pero podemos encontrarnos en un escenario. Hoy Veracruz y Durango tienen elección ordinaria, o sea, en este año tienen elección de ayuntamientos. Y coincide con la judicial federal y la judicial local, que en Nuevo León solo tenemos judicial. Y en esos casos ha sido necesario que las mesas directivas sean distintas. ¿Por qué? En una mesa directiva sí tienen derecho de representación los partidos, y en otra mesa directiva no. Entonces el elector en Durango y Veracruz va a una mesa a votar por alcaldías, y tendrá que ir a otra mesa a votar por lo judicial. Entonces en el 27 se nos van a juntar las elecciones locales, las elecciones federales, las judiciales federales y las judiciales locales, ahora sí en todo el país. Y pues eso nos implica seguramente en retos adicionales. Definitivamente. Ahora, en tu experiencia, y hablando con todo sentido común y franqueza, evidentemente un proceso complicado, sin precedente histórico, sin referencia histórica, y sin el entrenamiento propio, como dices, con un pilotaje tanto de los operadores como de los participantes, ¿verdad? De los ciudadanos electores. En tu opinión, Olga, el panorama es que sí, esto va a arrojar una serie de cuestiones, como decía Alejandro, que van a meritar una reingeniería del proceso. Cuando para menos una que el libro blanco sea, digamos, cabildeado, ¿no? O sea, digo, no con lo que implica la política cabildear, sino insistir, oye, analizado, aquí está todo lo que pasó. Lo advertimos, los puntos flacos, los puntos fuertes. Se los dije, ¿verdad? O sea, aquí está lo que dijimos que iba a pasar. Tenemos 18 meses para reformar antes de la siguiente. Pónganse a jalar, ¿verdad? O sea, sáquenlo en los dos periodos que tienen legislativos. Sí. Ahora otra cosa, yo le agregaría a Susana, todas esas complicaciones yo le sumo la percepción de que el ciudadano no lo pidió.
Más allá de las quejas Aunque digan que es una solicitud. Más allá de las quejas y de los lugares comunes y de los memes y de los chistes y de las stand-up y lo que tú quieras de lo que hace o no hace un juez, nadie lo pidió. Y no hay ese interés, ese deseo de, sí quiero ir, ¿verdad? Uno percibe en Nuevo León que el ciudadano dice, bueno, no marcho porque la regaste con algún tema político, pero en 3 años ahí te veo en la urna, ¿no? Y aquí Así está es. lo que yo digo, ¿no? Pero esto nadie lo pidió. Yo asumo, por ejemplo, que hay muchas opiniones respecto a lo que Susana comentaba en un principio, de la necesidad de transformación que tiene el Poder Eso Judicial. es real. Sí. ¿Es esta la vía para transformar? Exactamente. Sí, esa es la vía. Hoy, Digo, hoy la pregunta, sí, es la claro. vía. Sí. Hoy se optó por esa vía y me parece que todos estamos viendo qué beneficios apenas pudiera tener, pero sí las dificultades de su implementación Pero no en el es camino. toda la solución. No, porque además recordemos que la elección es un primer paso, Claro. es Así un es. solo Eso es primer lo que hay que paso, entender. a través del cual se eligen a las personas, pero la implementación, su desempeño, quién lo va a vigilar, cómo lo va a vigilar, exactamente, cómo se van a medir los realmente resultados. Cambian las cosas. Porque las personas que resulten electas van a tener la posibilidad de reelegirse en el cargo, en varios cargos, y vamos no a tener todos. la posibilidad Sí. de revocarles el mandato. Fíjate que no están contemplados ahorita en la figura de revocación de mandato. La revocación de mandato solo está en el caso federal Entonces, para la anden pensando en reelegirse. para la tampoco. presidencia de la República, exactamente. Sí. Digo, eso a lo Sí, mejor es parte por del supuesto. proceso evolutivo democrático, Sí, sí. cívico que tenemos que tener. Susana, se me hace que eres demasiado ¿Qué? positiva, optimista cada vez que dices, no, es que la democracia que hay que ir. Yo Es muy utópico. Exactamente. Yo en este programa sí soy más ciudadano que mi responsabilidad está ante un espacio público y llamar a participar. Más aquí sí, la verdad, insisto, no me interesa. Voy a ir porque, pues bueno, ¿verdad? O sea, ahí está, ¿no? Pero no tengo las ganas de ir a ver, porque también precisamente el hecho de que el instrumento funcione, de a ver qué va a pasar, porque lo que uno esperaría es que un juicio, en lugar de tardar 3 años, tarde 1 y medio. Sí, claro. Y si eso no ocurre, y si porque las estadísticas ahí van a estar, fue un fracaso de miles de millones de pesos, de mucho esfuerzo, de mucho desgaste político para todos, para ustedes como órgano electoral, incluso ya se ve, ¿no? O sea, el desgaste puede ser mayor que el beneficio. Que el beneficio, porque hasta los políticos que lo promovieron ya están diciendo, es que la regamos acá, o es que no debe haber pasado esto. Y hablo así, con todas sus letras de los candidatos, que con todo su derecho, porque son abogados, han defendido personas ligadas al crimen organizado. Sí, y que eso luego te dice, caray, ¿por qué lo vamos a permitir? Te entiendo perfectamente, Entonces, Alejandro, y admiro el desgaste es tremendo. admiro tu franqueza en ese sentido, porque es un tema demasiado serio como para echar la moneda al aire a manera de prueba y error. Sí. Y dejarle una responsabilidad tan grande a una sola instancia como es el INE. Pero vamos a ir a una pausa. Tiene razón, y regresamos. porque la responsabilidad que le estamos dando al INE, por todo lo que implica el INE, es monumental. El momento histórico en que tuvo que surgir lo que hoy es el INE, y le estamos cargando ese peso político. Eso también para mí es grave. Estamos en el momento de ir al cuarto bloque, que es el bloque de conclusiones. Obvio que no vamos a sacar conclusiones en este momento, porque estamos en camino a vivir una experiencia que jamás habíamos tenido. Pero vamos a ver, por lo menos, si nos podemos acercar a lo que podemos esperar. Regresamos, esto es La Nocturna. Seguramente usted ha escuchado cualquier cantidad de opiniones con respecto a esta próxima elección del Poder Judicial. Y habrá gente que dice no vayas, y hay gente que diga que es una broma de mal gusto, y hay gente que diga sí hay que ir porque es parte de nuestro deber democrático cívico. Cualquier cantidad de opiniones. Pero tendríamos que preguntarnos, bueno, habrá quienes hagan caso de una idea y otros de otra. Pero la elección en sí es un hecho que se va a llevar a cabo. Olga, habíamos conversado antes de entrar al aire otra vez. ¿Qué
¿Cuáles serían las condiciones bajo las cuales pudiera en un momento dado anularse esta elección porque no vaya el número de votantes que se esperan, etcétera, etcétera? ¿Existe eso o no existe? ¿Esta elección va a ser válida sí o sí? ¿O cuál es la postura con respecto a este caso en particular? Bueno, hay dos aspectos ahí que tenemos que revisar. Uno, la ley no prevé un porcentaje mínimo de participación para que la elección sea válida. Como si Con las elecciones federales, ¿verdad? No, ¿Tampoco ninguna elección tiene un porcentaje mínimo. Es decir, puede votar, no, ninguna. Okay. 3 gentes fueron. El 5, el 10, es decir, hemos tenido elecciones constitucionales muy importantes en los estados que han tenido un porcentaje de 20 o menos % de votación. ¿En esta esperas mucha abstención? ¿O no? Pues creo que sí, que será, es decir, que no vamos a tener los mismos niveles de participación de 50%, 60%, digo, es lo esperado, pero creo que nos falta mucho en que la gente conozca la elección, conozca la forma de votar y conozca sus candidatas y sus candidatos ahora. Eso suena ¿Qué sí puede anular una elección? No el porcentaje de participación. Que no se instale el 20% de las casillas previstas en cada uno de los distritos electorales. Eso sí puede ir anulando una elección porque eso son causas que ya están establecidas en la ley. Está establecido para cualquier otra elección y esas mismas reglas se aplican para esta. Creo que esa era mi confusión, ¿no? De Sí, porcentaje, pero era de casillas instaladas. Exactamente, eso sí existe. Ahora, digo, de nuevo, ¿no? Pues hay que ir, ¿no? Ya ni modo. Hay que ir, sí, definitivamente hay que ir. Sí, el que cayó otorga. Realmente es mejor ir y decir que no ir y no decir. ¿Es válido llevar una lista preparada de por quién vas a votar, tomando en cuenta que pues tantos nombres que va a haber? Sí, por supuesto. O sea, es decir, yo creo que a lo mejor hasta sería un poco lo más natural que nosotros entremos a la plataforma esta que te menciono de Conóceles, revisemos los perfiles y tal vez ir tomando notas, porque ahí viene el número que va a tener la persona en la boleta y que podamos ir tomando nota de los números de los perfiles que nosotros nos consideremos que son los adecuados, porque creo yo, no sé, pero sí sería muy difícil aprendérnoslo, 32 nombres para el caso de Nuevo León y para cada boleta ir tomando nota. Entonces yo creo que sí es válido que podamos llevar en una hojita anotado qué número queremos elegir en cada elección. Olga, creo que esto ya se ha publicado, al menos con cifras aproximadas, pero no sé si ahora ya a estas alturas tú tienes un dato más preciso. ¿Cuánto le va a costar al país esta elección? Bueno, en el instituto lo que se le está invirtiendo son alrededor de 7,000 millones en esta elección. ¿Para todo el país? Para todo el país, sí. Menos que las elecciones tradicionales, por decirlo así. O sea, que las constitucionales, quiero decir, las de diputados federales y senadores. Sí es un poco menos, sí es poco menos, porque también al no contar con el recurso que el instituto solicitó, que fueron 13,000 millones, pues no estamos instalando la totalidad de las casillas, estamos instalando la mitad, un poco menos de la mitad de las casillas. Entonces, por eso es que los costos bajaron. ¿Cuánto duele en Nuevo León entonces? Había como 6,000 casi, ¿no? Teníamos 7,440 en el proceso anterior y vamos a tener 3,570 casillas. La mitad más o menos. Sí, ¿no? la mitad más o menos. En este caso para Nuevo León, ¿cuánta gente, cuánto capital humano se requiere para orquestar y para operar? Para operar las casillas requerimos 31,000 personas. 31,000 personas. ¿Y ahorita ya tienes registradas cuántas? Ya las tenemos. Ya sí, ya estamos con esa meta. Estamos cerrando la capacitación, todavía nos falta por capacitar. Estamos alrededor de 99% de entrega de nombramiento, es decir, donde la persona recibe y firma de que se compromete a ejercer el cargo, y en la capacitación también estamos ya cerrando las últimas cifras. Sigo preocupado, ¿no? Porque la gente va o no, quiera o no quiera ir. Más allá de la plataforma donde puedes conocer los candidatos, ¿qué otras estrategias están haciendo para que cuando menos se difunda más? Pues ya faltan 15 días, ¿no? Bueno, 3 semanas, ¿no?
¿Qué otras estrategias, ¿no?, se hacen? Traemos campañas en radio y televisión. A ver, en radio y televisión son spots cortos. Para eso sí queremos. participación. Sí, entonces ahí lo que estamos diciendo es acude a la plataforma Conóceles, a Practica tu voto, ubica tu casilla, que también el día 15 ya va a estar lista para que cada quien ubique el espacio donde le corresponde votar. Y eso sí, son permanentes. De hecho, tenemos spot de 2 a 4 spots diarios en cada canal de radio y televisión, de 6 de la mañana a las 24 horas. Entonces, todos los días estamos viendo esos spots y en redes sociales también. ¿Estos spots son el tiempo aire que tiene el Los INE? tiempos oficiales, así es, ¿No del le sumaron Estado. más inversión? Sí, claro. Es decir, regularmente el INE administra 7 minutos, básicamente, pero cuando es proceso electoral, ahorita estamos con 24 minutos. ¿De cada hora? Sí. No, 24 minutos diarios. Diarios, así es. Sí, perdón, nos dejan sin programa 24 minutos. Perdón. Ahora, ¿han percibido algún interés de algún influencer? No hablo de los influencers tradicionales, sino hay influencers que pues, hablan de temas políticos, que los hayan buscado. Platíquenme, en general, a todo el INE en todo el país, ¿no? Platícame cómo es la elección. No es que yo te ayudo, pero quiero saber, quiero subir contenido, ¿no? ¿Ha habido algo de eso? No, fíjate que en este caso no, hemos recibido más bien de los medios de comunicación con quien hemos estado con mucha cercanía, de las agrupaciones, sí, de a veces notarios, abogados, las cámaras empresariales también hemos platicado. De hecho, ya hay varias personas de cámaras empresariales registrados como observadores, en fin, asociaciones de periodistas, de mujeres, sí se han acercado. Precisamente quiero preguntarte esto con base en lo que acaba de decir Alejandro y lo que le acabas de contestar tú, Olga. Ya hablamos de muchas restricciones por motivos de evitar vínculos de conflicto de interés y de disparidad en cuanto a los recursos para propaganda. Pero durante el proceso, el día de la elección y luego los 10 días que se tienen de plazo para el conteo, ¿va a ser a puerta cerrada o se va a permitir una amplia cobertura del conteo de los medios durante el proceso electoral y durante los días del conteo? Sí, qué bueno que me haces esa pregunta porque sí es muy importante. De hecho, ahorita estamos nosotros, incluso abrimos canales de YouTube para tener abierta la señal los 10 días en que estemos. Con sala de prensa y todo. Están abiertas todas las señales para que, de hecho vamos a tener un sistema. Si recuerdan ustedes, en los procesos electorales tenemos un PREP, ¿verdad? Pero esos son resultados preliminares, algo similar, pero que van a ser los cómputos ya definitivos momento a momento. O sea, durante los 10 días vamos a ir contabilizando primero elección de ministros y luego seguimos con el Tribunal de Disciplina Judicial, Sala Superior, Sala Regional y así hasta completar los 6. Pero conforme vayamos haciendo la contabilización de cada casilla, vamos a ir subiendo las actas. Es lo que iba a preguntar. Sí. Cada casilla se va a ir subiendo como se hace en otros. Exactamente. preps. Entonces vamos a tener esas 2 vías, que a través de la plataforma pueden ver las actas o bien pueden ir siguiéndonos, porque los espacios sí son limitados. No podría decirles yo de que está abierto para que todo el mundo vaya, porque son limitados. Entonces lo que estamos haciendo es colocar cámaras en los espacios donde vamos a estar haciendo las votaciones para que cualquier ciudadano desde internet sí pueda darle seguimiento. O sea, hablamos de que se abrieron canales de YouTube para cada consejo distrital, ¿verdad? O sea, 300 canales en todo el país de YouTube. En todo el país, sí. Y en ese mismo sistema de cómputos, ahí van a estar los vínculos para que puedan ir. Yo quiero ver ahorita cómo anda San Nicolás, quiero ver Guadalupe, exactamente. Sí. Olga, perdóname, ¿hubo un acuerdo con la empresa dueña de YouTube para eso o simplemente se... No, se están abriendo canales públicos, o sea, no hay un acuerdo particular para eso. Lo digo bien, porque pues, a veces se hacen esos acuerdos por temas que a ellos les conviene también participar, verse por incluyentes. Por la cantidad de reproducciones que va a tener o lo que pues más que nada el hecho de una especie de sentido social, así sí los he visto en otros países que buscan la manera. Bueno, nosotros tenemos páginas de Facebook donde publicamos nuestras sesiones, pero ahí no era posible tener una transmisión permanente en vivo. Olga, y en YouTube sí. Ya nos quedan 2 minutos de este programa y quisiera no perder la oportunidad de que en tu calidad de presidenta del Consejo Local del INE, ¿quieres dejar un último mensaje para cerrar el programa con respecto a este tema y la responsabilidad que te corresponde?
Pues sí, mi mensaje es justo que coincido en que tenemos que ir a votar, es sí o sí la posibilidad que hoy nos da nuestra Constitución de elegir de forma directa a las personas que se encargan de una labor muy importante, que es el Poder Judicial, y va a estar todo dispuesto, es decir, con los mejores elementos, igual con las mismas garantías de cada elección, es decir, que los ciudadanos reciben su voto, que lo custodian, lo cuidan, lo van a contar, y por supuesto también con garantías de libertad y secrecía del voto. Eso está garantizado, es una garantía que el instituto ha otorgado durante muchos años y este caso no es la excepción, y que como ciudadanos debemos estar interesados en esta primer parte de un proceso electivo de esta naturaleza y por supuesto seguir vigilando todo el proceso para hacer realidad el hecho de que nuestro Poder Judicial tenga mejores sustantivas y beneficie a la ciudadanía. Así es. Me quedo con la idea de que no estamos buscando que esta primera experiencia sea perfecta, pero sí un primer paso hacia el perfeccionamiento de nuestros ejercicios democráticos. Alex, ¿nos despedimos? Sí, definitivamente, ya lo dije, ¿no? O sea, es complicado. Hay un gran peso para el INE, creo que el gran peso ahorita lo tienen ustedes y pues bueno, son retos que hay que enfrentar, pero sí lo que suceda en la elección no termina con el problema o no es la solución final. Pero es parte. No sé qué más decir porque finalmente pues, tengo que ir a votar y no quiero, porque no me interesa este proceso. No debía haber ocurrido, no, esto lo voy a decir siempre, no debía haber ocurrido. El trabajo que están ustedes haciendo profesional me parece relevante, ¿no? Y pues bueno, como dije antes, ¿no? Habrá que cabildear ese libro blanco para que las cosas no se mejoren en la siguiente elección. Bien, pues hemos llegado al final de esta emisión de La Nocturna hoy con este tema, la elección judicial, una votación diferente, un reto que tenemos frente a nosotros todos los mexicanos a menos de 20 días de distancia. Gracias por su atención y preferencia y a nombre de todos le deseamos un excelente domingo por la noche y que mañana inicie usted la semana con mucho éxito. Gracias.